Con su venia, señora presidenta, esta sesión solemne, conmemorativa del centenario de la Constitución de 1917, puede constituir un reconocimiento al extraordinario proceso de concreción de las demandas de las clases populares combatientes, la creación del constitucionalismo social y asumir los valores originales, o simplemente reconocerlos. O como ocurrió en el Teatro de la República el día 5, con la simulación ideológica del Ejecutivo, la más impúdica y falsa presentación como heredero de esa gesta histórica y de su proyecto de nación, en búsqueda de una legitimación que sus obras no generan. Aquí, precisamente aquí, en este salón, se ha producido en 4 años la más profunda contrarreforma constitucional, las reformas estructurales, en un proceso inverso al de la revolución, el acuerdo popular del PRI, PAN y PRD con el Ejecutivo, que anuló la división de poderes, y el judicial omiso en exigir constitucionalidad al Congreso. Acuerdo antidemocrático, traición a respectivos electorados, bajo la tutela de organismos internacionales, particularmente la OSDE. Contubernio que conformó una mayoría ficticia, ilegítima, que facilitó el injerto constitucional de textos antitéticos a los valores esenciales de 1917, diciéndose falsamente continuadores del proyecto nacional trastocado. La Constitución de Querétaro, concreción de la revolución, fue el instrumento del cambio social, conquistado popularmente, destacadamente en sus artículos 3, 27, 123, que imprimieron un sentido social y nacional al ordenamiento jurídico y a la vida política, económica y social del país. Es verdad que esa Constitución produjo el presidencialismo mexicano como reacción a la fragmentación de 1857 y otras consecuencias negativas, pero asumió como fuentes de legitimidad la visión social de la vida política y la dignidad nacional. Los significados sociales y nacionales de 1917 comenzaron a trastocarse y menoscabarse en los años 80 del siglo pasado. El neoliberalismo económico introdujo abruptamente cambios sin ninguna consulta a la ciudadanía. En el sexenio de Salinas, liberación del régimen jurídico de la tierra, del sentido social y nacional de la educación, de las relaciones Iglesia-Estado, la soberanía y autodeterminación económica del país fueron sustituidas por principios y reglas constitucionales que han minado las bases del Estado-Nación y del estado de bienestar. La élite política y económica aceptó sin condiciones el modelo neoliberal impuesto. Correspondía, creyeron, a sus intereses oligárquicos. De Zedillo a Calderón se acentuó la visión neoliberal y el desmantelamiento de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Gobiernos que vulneraron sistemáticamente la independencia nacional. El Estado mexicano ha cedido soberanía económica, política y jurídica al exterior, vía acuerdos comerciales y peligrosamente de seguridad nacional. México es hoy severamente dependiente y los derechos sociales en vías de extinción. Se privilegia la educación privada sobre la pública. Se alienta el outsourcing, los sindicatos independientes son debilitados. Se privatiza la electricidad, hidrocarburos, agua, costas y playas, los espacios públicos y comunes en las urbes
La brecha de desigualdad social se extiende y millones de jóvenes carecen de esperanza sin acceso a educación ni al empleo. Las reformas estructurales han conformado un régimen político, económico y jurídico elitista y extranjerizante. Las reformas constitucionales, educativas, fiscales, electorales, energéticas, penales, etcétera, son la antítesis de la letra y espíritu de la Constitución de 1917. Hoy, merced a la continuidad del Pacto por México, el Congreso, Senado, obsecuentemente legisla acrítico, conforme a la voluntad del presidente, y a su vez, conforme a los intereses del gobierno norteamericano y los mandatos inviolables de los organismos internacionales. El Poder Judicial deviene en una salvaguarda del régimen neoliberal. Se destruye el federalismo, aquí en este recinto del federalismo, concentrando el poder en el presidente, que acata la recomendación externa de la militarización del país, realidad atroz que con su letalidad pulveriza la vida de miles de mexicanos y amenaza hoy con nuevas legislaciones para el futuro. La oligarquía nacional celebra las reformas estructurales como modernización, que nos permiten, dicen ellos, el entendimiento con el primer mundo y los organismos internacionales. En realidad, porque favorecen sus intereses económicos a la corrupción que enriquece a unos cuantos, pero sometidos con migajas al mandato de las transnacionales. El constitucionalismo liberal es antidemocrático. Los ciudadanos no participan en los asuntos que les afectan. No participan aprobando los tratados comerciales de seguridad que nos supeditan a los intereses foráneos. No se les pregunta si están de acuerdo en la privatización de los recursos naturales. Se les veda el derecho a la consulta, previsto en el artículo 35, fracción octava de la Constitución. Los ciudadanos participan sí, en los procesos electorales, pero sus resultados han sido manipulados por el poder mediático y económico. Oligarquía, no democracia. Oligarquía, no democracia. Los partidos políticos han perdido su contenido ideológico en componendas y alianzas cínicas sin más fines que el poder y la repartición de beneficios. Desprestigiados, el pueblo los rechaza. Statu quo ultranza, dado que las reformas que prosperan son las que no ponen en riesgo la estructura del poder económico en México y en el mundo. Hoy, al conmemorar la Constitución de 1917, es evidente que su falsificación neoliberal nos ha llevado a la incapacidad del Estado, disminuido al interior y sometido al exterior, de cumplir con su responsabilidad nacional y la defensa de sus intereses. Ahora bien, para quienes creen en los valores neoliberales injertados, lo auténtico y lo legítimo sería asumirlos ante el pueblo de México, sí, reconocerlos, defenderlos. Eso sería lo honesto. Pero la hipocresía que rodea estas conmemoraciones no anuncia ni la sinceridad de los neoliberales, ni la recuperación de un Estado quebrado económica y socialmente, ni el cambio de rumbo. La Constitución parchada, deformada, es camisa de fuerza que impide la regeneración nacional frente a la corrupción. La superación de la pobreza endémica impuesta por el modelo neoliberal y la construcción de la fortaleza, también impedida, de la construcción de la fortaleza democrática y social que requiere la salvación de una nación sometida, expoliada, saqueada, que impide también el rescate de la soberanía,
que impide el rescate de la soberanía enajenada, de la unidad en una nación fracturada por el abandono de lo social, que impide también la reconstrucción de la fuerza nacional indispensable para el auténtico desarrollo del pueblo de México. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor senador.